soy Star-Lord, Star Wars XQ, en el corazón del templo Jedi. Peter se presentó ante el consejo. Junto a él, Gamora, con un comportamiento cauteloso pero esperanzado, contó la desgarradora historia de Thanos, el titán loco. Habló de su reinado de terror en el espacio salvaje, de su noble aunque psicópata guerra contra la superpoblación, de cómo diezmó a la mitad de la población de su planeta y de cómo la llevaron a la fuerza para criarla como su hija, además de como un futuro miembro de la Orden Negra. Gamora les dio toda la información que tenía, sin sentir ninguna lealtad hacia el hombre que la arrancó de su hogar, adoptándola por la fuerza como mitad hija, mitad sirvienta para su causa. Peter escuchó, aunque sus pensamientos de vez en cuando vagaban. Él ya conocía esta historia y, aunque los detalles eran sombríos, apenas podía mantener la sonrisa fuera de su rostro y concentrarse en otra parte. La noche anterior, en la tranquila soledad de la enfermería del templo, Peter y Gamora mantuvieron una larga conversación, en la que ella les explicó todo lo que sabía sobre Thanos y su ejército. Gamora acababa de terminar su explicación, el aire estaba cargado por el peso de sus palabras. Peter, sin embargo, tenía una pregunta más, una que lo había estado atormentando desde que comenzaron a hablar. Así que, solo por curiosidad, comenzó Peter, tratando de sonar indiferente. Dado que tu querido papá puede atacar Coruscant, ¿hay algún arma excepcionalmente poderosa de la que debamos preocuparnos? Preguntó, buscando información sobre las gemas del infinito, que ella aún no ha mencionado. Por supuesto, Peter siempre podía preguntar abiertamente sobre ellos, pero no quería dar demasiada información. Después de todo, por lo que él sabe, las piedras realmente podrían existir, pero nadie sabe de ellas, ni siquiera Thanos. Y si ese fuera el caso, mencionarlos ahora posiblemente podría hacer que él o otros se dieran cuenta de su existencia, lo cual no sería bueno, por decirlo menos. Primero que nada, nunca más lo llames mi papá. Gamora se encogió antes de pensar por un momento, sacudiendo la cabeza. Y no se me ocurren armas locas, solo cosas normales del ejército, naves, cañones de plasma, cosas así. Tiene muchas armas, como espadas y esas cosas también, pero nada demasiado poderoso. ¿Por qué? ¿Usted pregunta? El corazón de Peter se disparó ante su respuesta, una sonrisa se extendió por su rostro. Oh, no hay razón, solo asegurarnos de que estemos preparados. En el presente, el Consejo Jedi murmuró entre ellos, digiriendo el testimonio de Gamora. La mente de Peter, sin embargo, estaba a años luz de distancia. Estaba eufórico al saber que las gemas del infinito, al menos hasta donde sabía Gamora, no existían en esta realidad. Este es el mejor de los casos, reflexionó Peter, las comisuras de su boca luchando contra el impulso de sonreír. El conocimiento de que las gemas del infinito probablemente no existían en este universo fue más que una simple buena noticia. Fue un cambio de juego. Después de todo, Thanos sin las Infinity Stones es como un director al que le faltan las secciones vitales de su orquesta. Puede intentar una actuación con lo que tiene, pero sin las piezas clave, su poder se reduce significativamente. Peter había visto de primera mano la devastación provocada por esas piedras. Conocía el gran poder que ofrecían a quienquiera que los ejerciera. Un Thanos que empuñara incluso uno de ellos era implacable, una fuerza de la naturaleza que parecía casi imposible de detener. Pero aquí, el alivio de Peter fue palpable. Aquí, Thanos es simplemente otro tirano psicótico. Uno extremadamente poderoso, sí, pero no omnipotente. No inmejorable. Sin las piedras, tiene límites. Y cualquier cosa que tenga límites puede ser superada en maniobras y jugada. En conclusión, Thanos es una amenaza muy aterradora, sin duda, pero sin las gemas del infinito, era un desafío que los Jedi y la República podrían enfrentar. Esta amenaza es grave. Mientras el consejo deliberaba, Yoda finalmente habló y su mirada se volvió hacia su joven Padawan. Tus pensamientos, Peter, escuchamos que lo haríamos. Peter, que había estado ansioso por participar en la conversación, se enderezó, con una chispa de entusiasmo en sus ojos. Bueno, maestro Yoda, comenzó. De hecho, he estado pensando en esto toda la noche y hay 3 cosas que tenemos que hacer. Los miembros del consejo se inclinaron, intrigados por la perspectiva de Peter. En primer lugar, continuó Peter, la República debe tener una forma de defenderse. Yo digo que hablemos con el canciller sobre la posibilidad de formar algún tipo de ejército permanente, ya sea droide o vivo, no importa. El testimonio de Gamora lo deja claro. Thanos está planeando una purga en toda la galaxia, y no podemos simplemente sentarnos y dejar que eso suceda. Un murmullo recorrió el consejo.
La idea de construir un ejército fue recibida con visible malestar por parte de varios miembros, ya que su compromiso con la paz y la diplomacia chocaba con la dura realidad de la situación. ¿Un ejército?, repitió uno de los miembros del consejo, con escepticismo evidente en su tono. ¿Es ese un camino que realmente deseamos recorrer? Peter, sintiendo la vacilación, siguió adelante. ¿Queremos billones y billones de vidas inocentes en nuestra conciencia, o queremos tener la oportunidad de protegerlas? Hizo una pausa por un momento, mirando a cada miembro del consejo uno por uno. Lamentablemente, no vivimos en una utopía ideal. A veces, para mantener la paz, hay que prepararse para la guerra. La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. Incluso el más pacifista de los miembros del consejo no pudo negar la lógica de su argumento. Yoda asintió lentamente. Sabiamente dicho, lo es. Animado, Peter pasó al segundo punto. A continuación, debemos acercarnos a nuestros aliados, como el Imperio Nova, por ejemplo. Necesitaremos toda la ayuda que podamos obtener mientras el Senado pasa el próximo siglo debatiendo si realmente tomar esto en serio o no. Mace Windu, con el rostro marcado por el pensamiento, estuvo de acuerdo. El Imperio Nova probablemente solicitará algo a cambio de su ayuda. Peter se encogió de hombros, con una media sonrisa en su rostro. Mientras lo que están pidiendo no sea descabellado, deberíamos considerarlo. Los aliados no tienen precio, especialmente cuando no tenemos forma de protegernos. Finalmente, Peter concluyó con su tercer punto y posiblemente el más crucial. Y, por último, necesitamos información, mucha información. Tenemos que saber dónde está Thanos, qué está planeando y cuáles son las capacidades de su ejército. En la guerra, la información es tan importante como la potencia de fuego. Los miembros del consejo intercambiaron asentimientos con la cabeza, siendo indiscutible entre ellos la importancia estratégica de la recopilación de inteligencia. Tenemos mucho que considerar, reconoció Yoda, su voz sombría pero resuelta. Debemos actuar, pero con prudencia. Garantizaremos, y lo haremos, que esto se aborde adecuadamente. Las propuestas de Peter, aunque inicialmente fueron recibidas con escepticismo, habían provocado un punto de inflexión crucial en la discusión. Los Jedi, guardianes de la paz y la justicia, se encontraron al borde de una posible guerra, obligados a equilibrar sus principios con la cruda realidad de la amenaza que se cierne sobre la galaxia. Mientras Yoda se preparaba para concluir la reunión, Peter intervino con una pregunta. Maestro Yoda, comenzó, su tono era una mezcla de curiosidad y seriedad, ¿ya has revelado lo que aprendimos sobre el Conde Dooku? La sala, ya llena de residuos de serias discusiones, pareció estrecharse aún más. Los ojos envejecidos, pero aún agudos, de Yoda miraron hacia Peter, un destello de preocupación los atravesó. Lo mencioné, no lo hice. Investigar más, desearía, antes de hacer acusaciones sobre un ex-Jedi. La mención del Conde Dooku inmediatamente despertó el interés de todos, atrayendo su atención nuevamente hacia Peter. Mace Windu, con un tono de urgencia en la voz, preguntó. ¿Qué has aprendido? Con muchas menos dudas que Yoda, gracias a su conocimiento cinematográfico, Peter se sumergió en la explicación. Bueno, es así. Podría haber incitado un poco a Dooku cuando nos conocimos, admitió encogiéndose levemente de hombros. No se lo tomó exactamente bien. Digamos que mostró un lado de él que se sentía, bueno, oscuro. Ahora, nunca había visto un Sith antes, así que no puedo decirlo con certeza, pero es una apuesta bastante sólida que Dooku, al menos, haya comenzado a experimentar con el lado oscuro. Junto a él, Gamora, que había estado siguiendo la conversación con una mezcla de interés y confusión, preguntó. ¿Qué es un Sith? Yoda, aprovechando la oportunidad para educarla, respondió suavemente. Son agentes del lado oscuro de la fuerza. Buscan poder, lo hacen, a expensas de todo lo bueno. Luego, volviendo su atención al asunto en cuestión, Yoda se dirigió al consejo con una gravedad que coincidía con la profundidad de su situación. Estén atentos, debemos mantenernos cerca de Dooku. Confíen en él, no podemos, no hasta que lo hayamos investigado adecuadamente. La revelación sobre el Conde Dooku arrojó una nueva sombra sobre el consejo, añadiendo complejidad a una situación ya de por sí terrible. La posibilidad de que un ex-Jedi pudiera caer tan lejos de la luz era un pensamiento aleccionador, que pesaba mucho sobre todos los presentes. Cuando la reunión terminó, los miembros del Consejo Jedi quedaron con mucho que reflexionar. La amenaza de Thanos, la preparación necesaria para una guerra desconocida y ahora las inquietantes noticias sobre el Conde Dooku. Era un momento de incertidumbre y temor.
Cuando la reunión del Consejo Jedi se disolvió, en el borde de la galaxia, una calma escalofriante invade el buque insignia de Thanos, el Titán Loco. En una cámara con poca luz, vasta y fría, Thanos está sentado en su trono, una figura de inmenso poder y malevolencia. Ante él, Ebon y Mau, el más leal y capaz de sus hijos, se inclina ante él. Sobre Mau, una pantalla holográfica parpadeaba con la cobertura de noticias Holonet de una batalla reciente en Coruscant, mostrando la destreza y determinación de los Jedi. Thanos observa con mirada impasible cómo cae una pequeña fracción de su ejército, pero su comportamiento estoico enmascara una rabia latente, no por la pérdida de sus fuerzas, sino por la desaparición de sus generales, Corvus Glaive y Proxima Midnight. Pero lo que es peor, la ausencia de contacto con Gamora, su hija favorita, añade un agudo dolor a su creciente frustración. Mau, resuena la voz de Thanos, resonando en las paredes metálicas, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Mau, siempre astuto observador, siente la profundidad de la ira de su amo. Mi señor, los Jedi han demostrado ser formidables. Lo mejor sería exterminarlos lo antes posible. Una sombra de contemplación cruza el rostro de Thanos. Su deseo inicial de destruir Coruscant con su ira persistía en el fondo de su mente, un anhelo de venganza que saciaría la molestia dentro de él. Sin embargo, prevalece la sabiduría, o quizás la precaución estratégica. Atacar directamente el corazón de la República sería prematuro, reflexiona Thanos en voz alta. Aunque carecen de un ejército permanente, la República todavía controla la mayor parte de la galaxia, que sin duda se uniría contra nosotros si revelamos nuestra mano demasiado pronto. Tomada su decisión, Thanos fija su mirada en Mau, con una directiva clara en sus ojos. Envía a alguien confiable y discreto a Coruscant. Quiero que traigan a Gamora, sana y salva. Ordenó antes de agregar. Y, si por alguna razón no puede ser extraída sigilosamente, al menos necesito saber su condición. Mau, comprendiendo la importancia de la tarea, asiente, pero luego duda un poco. ¿Y qué hay de Nebula, mi señor? La respuesta de Thanos es rápida y desdeñosa con un gesto de la mano. Nebula no tiene importancia. Carece del valor de su hermana. Concéntrate en Gamora. Mau se inclina, como usted ordene, mi señor, y se da vuelta para irse, planeando ya la ejecución de esta delicada misión. Al quedarse solo, Thanos miró fijamente la pantalla holográfica, entrecerrando los ojos hacia Peter y Yoda, los dos Jedi que se habían atrevido a matar a sus hijos, cuando Peter y Gamora salieron al corredor iluminado por el sol del templo Jedi, con su reciente audiencia con el Consejo todavía pesando en sus mentes, se encontraron con una figura inesperada. Nebula, con sus pocas mejoras cibernéticas brillando bajo la brillante iluminación, se encontraba en una postura rígida y preparada para la confrontación. Habiendo salido de la enfermería con un buen estado de salud, la búsqueda de Nebula la había llevado directamente a ellos, o más precisamente, a Peter, aunque entrecerró los ojos cuando encontró a su hermana junto a él. ¿Por qué sigues aquí? La voz de Nebula era fría, cada palabra estaba plagada de una hostilidad apenas contenida. Su mirada, aguda y acusadora, estaba fija en Gamora. La postura de Gamora se endureció, la tensión entre las hermanas era palpable. No voy a ir a ninguna parte, afirmó con firmeza, con una resolución clara. Quise decir lo que dije, Nebula, lo siento por todo. Nebula se burló, encontrando difícil de creer después de todo este tiempo. Como sea, si te vas a quedar aquí, será mejor que te mantengas alejado de mí, replicó bruscamente. Su siguiente acción tomó a Peter por sorpresa. Ella extendió la mano, agarró su brazo con fuerza y comenzó a arrastrarlo lejos de Gamora. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Peter lanzó una mirada impotente por encima del hombro a Gamora, quien encontró su mirada con un gesto comprensivo, aunque entristecido. Mientras caminaban, el agarre de Nebula se mantuvo firme y su frustración era evidente en la forma en que se movía. No la soporto, murmuró en voz baja, mientras un interminable flujo de quejas sobre Gamora comenzaba a derramarse. Peter, atrapado en medio de esta lucha familiar, escuchó mientras Nebula expresaba sus quejas, detallando años de negligencia y rivalidad que habían agriado su relación sin posibilidad de reparación. Ella solo está aquí porque soy feliz, lo sé. Ha venido a arruinarme la vida como siempre. Soltando un suspiro, Peter se aventuró cautelosamente en la conversación. ¿Sabes, Nebula? Comenzó con un tono amable, tal vez Gamora no esté aquí para arruinar nada. Tal vez en realidad lamenta cómo fueron las cosas entre ustedes dos. La sugerencia pareció tomar a Nebula con la guardia baja. Hizo una pausa y su paso se desaceleró mientras consideraba sus palabras.
Por un momento, un destello de contemplación cruzó su rostro antes de que rápidamente lo enmascarara con una burla. Sí, claro, respondió ella con desdén, pero la semilla de la duda había sido plantada. De todos modos, tengo una clase de estudios de fuerza a la que asistir, así que te veré más tarde. Nebula rápidamente terminó la conversación y se alejó, y mantente alejado de mi hermana. No se puede confiar en ella. No me sorprendería que estuviera aquí para espiar para nuestro padre. Cuando se fue, las palabras de Peter resonaron en su mente, desafiando sus creencias arraigadas sobre su hermana. ¿Realmente Gamora podría arrepentirse? La idea era a la vez inquietante y, en cierto modo, esperanzadora. Sin embargo, a medida que la distancia entre ellos crecía, Nebula no podía evitar la sensación de que podría ser demasiado tarde para disculparse o enmendarse. La brecha entre ellos se había profundizado a lo largo de los años, fomentada por una competencia por la aprobación de una figura que ninguno de los dos debería haber buscado complacer. La idea de salvar esa brecha parecía ahora casi insuperable. Peter, abandonado después de su intercambio, solo podía esperar que sus palabras algún día condujeran a un camino de curación para las dos hermanas. Unos días más tarde, Peter se sentó en la cama, con su Walkman a su lado y la música sonando a través de sus auriculares, un consuelo en medio de un día bastante aburrido. La decisión del Senado hace solo unas horas rechazando la petición del Consejo Jedi de un ejército permanente pesó mucho sobre él. Las pistas de su mixtape seguían sonando, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Igual reproduzca Head Down on It de Cole y Degan igual, N/A. Tengo dudas sobre esta canción, pero es la mejor que pude encontrar para la situación. Dime, ¿qué vas a hacer? Ponte a ello, ponte a ello. 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 ¿Cómo lo vas a hacer si realmente no quieres bailar? Parado en la pared. Levántate de la pared. En el centro de la negativa del Senado a reconocer la necesidad de un ejército permanente estaba nada menos que el propio Conde Dooku, el recién nombrado senador de su planeta natal. Su ascenso a este puesto pareció ocurrir de la noche a la mañana, lo que alarmó a muchos en el Consejo Jedi. Dooku había permanecido allí, un pilar de calma y razón mientras argumentaba contra la súplica del Jedi, entretejiendo sus palabras con la habilidad de un político experimentado. Su argumento, que la República no debe verse impulsada por el miedo a la militarización, fue persuasivo para muchos, bloqueando efectivamente la solicitud de los Jedi de un ejército muy necesario para proteger a la República. Peter recordó la mirada engreída que Dooku le dio cuando el voto del Senado fue en contra de su petición. Era una mirada que decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo y el poder que ejercía. Fuimos invadidos y atacados por un ejército extranjero y desconocido, pero todavía se niegan a tomárselo en serio, pensó Peter con una mezcla de frustración e incredulidad. Dios, ¿realmente odio a ese tipo? La comprensión de que Dooku jugó un papel decisivo al negarle a la República los medios que podría necesitar para defenderse añadió otra capa a la creciente lista de preocupaciones de Peter. Primero, la República necesita un ejército, reflexionó Peter. Afortunadamente, el Nova Prime debería estar aquí mañana, así que espero que puedan brindarnos algún apoyo. Pero no podían confiar en el Imperio Nova para siempre. De repente, cuando terminó la última canción de su mixtape, el panel de datos de su mesita de noche comenzó a sonar. El mensaje era claro. Darth Revan, su fantasmal maestro Sith, esperaba bajo los terrenos sagrados del templo. Con una última y anhelante mirada a su Walkman, Peter le dio la espalda a la comodidad de su música y se aventuró fuera de su habitación hacia las sombras. Pasaron las horas, pero la mente de Peter divagaba y sus movimientos carecían de la precisión habitual. Aunque estaba físicamente aquí, batiéndose en duelo con su maestro para terminar su entrenamiento nocturno como de costumbre, su mente estaba muy, muy lejos. Necesito encontrar algún tipo de solución, pensó Peter, sabiendo que la postura firme del Senado contra un ejército permanente era un obstáculo importante, pero no insuperable. De repente, una idea surgió en su mente. Sifo Dyas, el maestro Jedi que algún día encargaría la creación de un ejército clon. Podría trabajar con él y encontrar una manera de utilizar los clones antes del canon. Sin embargo, no pueden ser etiquetados como un ejército, quizás en su lugar una fuerza de seguridad. Una fuerza así podría servir como un pseudo ejército para los Jedi, una medida necesaria dados los recientes ataques al templo y los conflictos con amenazas externas como Ronan y los cree. La Fuerza de Defensa Jedi. Peter ya había elegido el nombre.
El JDF al calificar esta fuerza como un ala de los Jedi, dedicada a la protección de los embajadores Jedi, los templos y cualquier otra cosa, permanecería inherentemente bajo el control de los Jedi. Esta separación era vital, especialmente en un clima donde las decisiones del Senado estaban cada vez más influenciadas por corrientes subterráneas de corrupción e interés propio. Mantener al ejército bajo el control de los Jedi sería el mejor de los casos, pensó Peter, con un rayo de esperanza encendiéndose en su interior. Si los Jedi establecieran su propio pseudo ejército, independiente del Senado y la República, entonces las posibilidades de que ocurriera un evento como la Orden 66, o cualquier otra catástrofe dirigida a los Jedi, se reducirían drásticamente. Sin embargo, había un problema con esto. ¿Deberíamos realmente usar los clones? Las implicaciones éticas del uso de clones, una legión de seres creados artificialmente destinados únicamente a la batalla y la muerte, arrojan una sombra sobre esta solución. Al instante, el entusiasmo inicial de Peter se desvaneció y fue reemplazado por un profundo ceño. La idea de clones, con sus vidas predeterminadas a ser nada más que material para la guerra, era inquietante. Son esclavos, se dio cuenta con gran pesar, hechos para luchar y morir por las causas de otros, para nunca conocer una vida de paz o felicidad. Cuanto más consideraba la realidad de la existencia de los clones, más le repugnaba la idea. Ya no se trataba solo de tener un ejército. Se trataba del costo moral de tal fuerza. Para Peter, y seguro que también para los Jedi, la idea de poseer esclavos era aborrecible. A pesar de la ventaja estratégica que podrían proporcionar los clones, las implicaciones éticas hicieron que la opción fuera imposible. Con un profundo suspiro, Peter descartó la idea por completo. Tiene que haber otra manera. Al ver que Peter no estaba prestando atención, lo cual había sido un problema recurrente durante la sesión de entrenamiento de esta noche, la paciencia de Revan finalmente se agotó. Apareciendo junto a su distraído aprendiz, blandió su sable de entrenamiento a toda potencia, estrellándolo contra la cabeza de Peter y enviándolo al suelo con un ruido sordo que resonó en las paredes de piedra. ¿Qué diablos? Gritó Peter, acunando su cráneo dolorido. ¿Por qué estás tan distraído esta noche? Revan se alzó sobre él, su voz era una mezcla de curiosidad y decepción. Peter suspiró, el frío y duro suelo contra su espalda. Es el Senado, reveló, explicando sus problemas, algunos de los cuales Revan ya conocía. Revan escuchó mientras Peter compartía sus preocupaciones, la presencia de los Sith era una invitación silenciosa a continuar. También he estado pensando en un plan. Ya sabes, en caso de que necesitemos salir de este lugar rápidamente, especialmente para mantener a los jóvenes a salvo. Terminó Peter, con el ceño fruncido de preocupación. El interés de Revan se despertó visiblemente. Conozco todo tipo de pasadizos secretos fuera del templo, le aseguró, con un brillo de algo irreconocible en sus ojos. Puedo mapearlos para ti, gracias. Peter agradeció la ayuda de Revan. Si tan solo tuviéramos un ejército propio, reflexionó, el peso de su situación presionándolo. La sonrisa de Revan era un rayo de luz de luna en la oscuridad. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de construir tu propio ejército? El corazón de Peter dio un vuelco. ¿Realmente cómo? La mirada de Revan se endureció. Peter, si voy a compartir esto contigo, debes jurar que nada de esto llegará a los Jedi o a la República. Este ejército, debe pertenecerte a ti y solo a ti. Peter asintió, su mente acelerada. Sí, puedo hacer eso. Pero, hay un pequeño inconveniente. Si esto necesita una tonelada de créditos o materiales, podríamos tener un problema. Estoy prácticamente arruinado. El fantasma de una sonrisa cruzó por el rostro de Revan. No te preocupes por el costo. El dinero no será un obstáculo, bueno, podría serlo, pero eso depende de las condiciones de viajes. El ceño de Peter se frunció en confusión. ¿La forja? Presionó, cada vez más impaciente con la naturaleza críptica de su maestro. Revan asintió, las sombras a su alrededor parecían acercarse más mientras hablaba. Cuando todavía estaba vivo existía una antigua reliquia, conocida como Starsiege. Es un astillero automatizado como ningún otro, capaz de extraer energía y materia de una estrella cercana. Y con la fuerza, podría crear un suministro interminable de naves, droides y otros materiales de guerra cruciales. Peter escuchó, sus ojos se abrieron con cada palabra. Estás bromeando. Eso suena demasiado bueno para ser verdad. La solución parecía tan perfectamente adaptada a su desesperada necesidad que simplemente no podía creerlo. Oh, es muy real. Revan le asegura. Lo sabría, fui su último dueño.
Está bien, ¿dónde está entonces? Preguntó Peter, su entusiasmo crecía, imágenes de su propio ejército de droides pasaban por su mente. No estoy seguro exactamente, han pasado miles de años desde la última vez que lo vi. Revan se encogió de hombros, aplastando los sueños de su aprendiz en un instante. Peter volvió a dejarse caer, mirando a Revan con una mezcla de frustración e incredulidad. Entonces, ¿por qué molestarse en decírmelo? Revan se rió entre dientes. No saber dónde está ahora no significa que no supiera dónde solía estar. Dijo encogiéndose de hombros. Todo depende de si alguien lo encontró o no, o tal vez alguna anomalía lo destruyó. No lo sé, un destello de esperanza brilló en Peter mientras se sentaba una vez más. Está bien, entonces, ¿dónde estacionaste esta cosa? Bueno, esa es la parte difícil, habló Revan, su sonrisa se transformó en un ceño contemplativo. ¿Alguna vez has oído hablar de las fauces? Al día siguiente, se convocó una reunión esencial en la luminosa cámara del Consejo Jedi, a la que asistieron todos los miembros del Consejo. Aunque había 2 personas en la habitación, que normalmente no estaban allí, una de las cuales ni siquiera era un Jedi. Nova Prime y Peter Quill, quien fue invitado porque había sugerido buscar la ayuda de Nova Corps en primer lugar. La llegada de Nova Prime trajo esperanzas de ayuda en su terrible situación, ya que nadie sabía si el titán loco llamaría a su puerta o cuándo. Mace Windu tomó la iniciativa y detalló el ataque al templo, así como todo lo que habían aprendido de Gamora. Peter, aunque físicamente presente ya que fue quien ofreció la idea de pedir ayuda al Nova Corps, descubrió que su mente vagaba de regreso a las oscuras profundidades del templo, donde se había desarrollado su conversación con Darth Revan. Starforge, un faro de potencial sin explotar y una solución a sus terribles circunstancias, atrajo a Peter desde lo más profundo de sus pensamientos. Sin embargo, su ubicación dentro de la temible extensión conocida como Maw Cluster transformó la esperanza en una formidable prueba de coraje y determinación. Más que una simple colección de monstruosos agujeros negros, el cúmulo de las fauces era un vórtice de caos, hogar de anomalías espaciales que desafiaban la comprensión. Distorsiones temporales, pozos de gravedad que podían aplastar una nave estelar como si fuera una lata y anomalías espaciales que hacían que el tejido de la realidad pareciera una broma retorcida. Estas eran las características distintivas de las fauces. Cada momento dentro de sus límites era una apuesta contra las leyes mismas de la naturaleza. ¿Por qué allí? Cuestionó interiormente. De todos los escondites imaginables en la galaxia, Revan solo tuvo que estacionarlo en el lugar más inhóspito e implacable conocido por el hombre. El solo pensamiento fue suficiente para helar la sangre incluso del aventurero más audaz. El atractivo de Starforge, con su promesa de un ejército de droides, naves y un alijo infinito de recursos, era un canto de sirena demasiado convincente para ignorarlo. Sin embargo, las fauces presentaban no solo una barrera física, sino también una leyenda inquietante. La última alma conocida que entró y regresó de las fauces emergió como un hombre completamente cambiado. Los relatos hablaban de él como alguien que había mirado fijamente al abismo y que el abismo le devolvía la mirada. Su mente, alguna vez aguda y clara, fue erosionada por visiones y horrores invisibles, que eventualmente lo llevaron a la locura. Un día, incapaz de escapar de la llamada de las fauces que resonaba incesantemente en su psique fracturada, piloteó su nave de regreso a sus profundidades, desapareciendo para siempre. Eso fue hace casi 1000 años y, desde entonces, nadie se ha atrevido a traspasar los límites de las fauces y ha vivido para contarlo. Las fauces no era solo un lugar. Era una pesadilla viviente, un testimonio de lo aterrador que podía ser el universo. Cada anomalía reportada, cada barco perdido, cada explorador desaparecido sirvió como un sombrío recordatorio de su letalidad. Sin embargo, para Peter, la necesidad de afrontar este horror cósmico se hizo cada vez más evidente. Starforge representaba su única esperanza contra la sombra inminente de Thanos. Sin embargo, no estaba dispuesto a desperdiciar su vida, ya que ya se le había dado una segunda oportunidad. No estaba preparado para perder esta preciosa oportunidad, ni siquiera por un artefacto tan especial como Starforge, que tenía la capacidad de reunir un ejército con la fuerza para dominar la galaxia. No es que conquistar la galaxia le atrajera, como parecía. Como una responsabilidad abrumadora. Demasiado trabajo para mi gusto, y pensó Peter, cansándose de solo pensar en todo el papeleo. Nunca entendí por qué Sidious, o cualquier otro Sith, querría ser emperador. Al final, Peter decidió encontrar una forma más segura de penetrar las fauces, una que no exigiera un sacrificio imprudente de su vida.
Estaba decidido a encontrar un método para sortear sus peligros sin desperdiciar su segunda oportunidad de existir. Mientras Peter pensaba en todo esto, de repente, Yoda habló, sacándolo de sus pensamientos, su voz era tranquila pero con un trasfondo de urgencia. Estamos protegiendo Coruscant y la República, buscando ayuda. A ti, Nova Prime, recurrimos en busca de ayuda. Todos los ojos se volvieron hacia Nova Prime, esperando su respuesta. ... Después de un momento de reflexión, finalmente habló, su voz tenía una mezcla de resolución y arrepentimiento. El Nova Corps reconoce la gravedad de su situación y la amenaza que representa este titán loco, comenzó con expresión seria. A la luz de nuestros objetivos compartidos, estoy dispuesto a prestar una pequeña porción de nuestras fuerzas a los Jedi. Un suspiro de alivio fue casi audible en la habitación, pero Nova Prime no había terminado. Sin embargo, debo ser franco. El Imperio Nova está envuelto en un conflicto con los Kree, como ya sabes, y desviar recursos afectará significativamente nuestros esfuerzos de guerra. Tendremos que retirar barcos y personal de frentes de batalla críticos. La atmósfera de la habitación cambió cuando el peso de sus palabras se calmó. Los miembros del Consejo Jedi intercambiaron miradas, sus rostros eran una mezcla de preocupación y consternación. Antes de que alguien pudiera responder, Nova Prime continuó. A pesar de estos desafíos, todavía estoy dispuesto a ofrecer nuestro apoyo. Pero a cambio, pido que los Jedi se unan a nosotros en nuestra lucha contra los Kree. Con su experiencia y habilidades, el revés de la reasignación de nuestras fuerzas sería fácilmente mitigada. La propuesta provocó reacciones inmediatas. Varios Jedi expresaron su oposición, no queriendo involucrarse en conflictos, ya que eran un pueblo pacífico. La sala bullía de tensión y desacuerdo. En medio del caos, Yoda levantó la mano pidiendo silencio. Su expresión era de profundo pensamiento, ajena a la disensión que lo rodeaba. Consideraremos su propuesta, lo haremos, dijo con calma. Solicite que salga, lo hacemos, aunque de forma deliberada, debemos hacerlo. Nova Prime asintió, comprendiendo la gravedad de su petición y la difícil decisión que enfrentaba el Consejo. Con una reverencia respetuosa, salió de la cámara, dejando a los Jedi con su deliberación. La puerta se cerró detrás de ella y la habitación estalló en una ferviente discusión. Peter, atrapado en el medio, solo podía fruncir el ceño mientras discutían. Hasta que finalmente, Windu se volvió hacia él. La cámara del Consejo Jedi, una vez llena de voces elevadas de Jedi que discutían, quedó en silencio cuando la voz de Windu cortó el ruido. Peter, dijo, volviendo la atención de la sala hacia su Padawan, tú nos trajiste esta idea. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Todos los ojos se volvieron rápidamente hacia Peter, quien dio un paso hacia el centro de la habitación. Esperó un momento, sopesando cuidadosamente sus palabras antes de romper el silencio. Deberíamos aceptar el trato, dijo finalmente Peter, con voz firme, captando la atención de la sala. Mientras surgían murmullos de desacuerdo, Peter se mantuvo firme. Necesitamos términos claros. Ella trata esto como una transacción, por lo que debemos hacer lo mismo. Necesitamos saber qué vamos a recibir. Barcos, soldados, todo. Y así ha sido. Ser una fuerza significativa, no solo unos restos que nos están empeñándose. Hizo una pausa, dejando que sus palabras asimilaran antes de continuar. Además, el Nova Corps debe cubrir todos los costos. Comida, equipo, todo. El Senado no pagará por esto. De hecho, probablemente se quejarán tan pronto como se enteren, por lo que debemos asegurarnos de que no tengo poder sobre esto. Mirando a cada miembro del Consejo, Peter enfatizó. Y finalmente, nuestra ayuda es voluntaria. Enviaremos Jedi, pero solo a aquellos que estén dispuestos, y en proporción al apoyo que recibamos. Si envían 100 naves, nosotros enviamos un número apropiado de Jedi voluntario. Windu, con expresión pensativa, asintió lentamente. ¿Y si nadie se ofrece como voluntario? Preguntó, sondeando la viabilidad del plan de Peter. Peter sacudió la cabeza y una sonrisa irónica cruzó sus labios. Improbable. Entre el cuerpo de guardia, que probablemente constituiría la mayoría de nuestros voluntarios, y aquellos de nosotros que vemos el panorama más amplio, deberíamos tener suficientes voluntarios. Además, los Kree no han estado exactamente jugando bien en esta guerra, por decirlo menos. Estoy seguro de que muchos Jedi aprovecharán la oportunidad de poner fin a sus atrocidades. Sus palabras parecieron resonar y muchos miembros del Consejo asintieron con la cabeza.
Sin embargo, algunos seguían visiblemente incómodos ante la perspectiva de participar en la guerra, lo que mostraba el profundamente arraigado compromiso Jedi con la paz. Después de una larga discusión, marcada por la postura inflexible de Pedro y el riguroso debate del concilio, se tomó la decisión. Nova Prime fue invitada a regresar a la cámara, donde Yoda, encarnando la voluntad colectiva del consejo, expuso sus condiciones, haciéndose eco de los puntos de Peter en sus propias palabras confusas. Nova Prime escuchó atentamente, con expresión contemplativa. Después de un momento de silencio, ella respondió. Sus términos son aceptables. Sin embargo, si el número de voluntarios Jedi no alcanza el umbral acordado, es posible que tengamos que reevaluar nuestro acuerdo. Yoda asintió y las arrugas de su rostro se profundizaron como si marcaran la gravedad de su trato. De acuerdo, lo estamos. En las bulliciosas calles de Coruscant, en medio del mar de seres diversos que fluían como un río vivo entre los imponentes rascacielos, una figura se movía con gracia decidida. Era increíblemente hermosa, su piel verde captaba la luz del sol de una manera que la hacía destacar, incluso en esta metrópolis de infinita variedad. Sin embargo, nadie que pasara junto a ella podría adivinar la verdadera profundidad de su belleza, porque estaba envuelta no solo en las ropas de un viajero común, sino también en el anonimato que conlleva estar lejos de casa, lejos de la vida de privilegios y poder. Ella una vez lo supo. Inserte aquí una imagen de RKLLL/Skrull Empress. Este era RKLLL, un nombre que una vez inspiró respeto y miedo en toda la galaxia, una ex emperatriz Skrull de la casa de Tris. La hija mayor del emperador anterior, fue un testimonio vivo del devastador coste de la guerra Skrull cree. Lo había perdido todo en el conflicto. Su hogar, su familia, sus amigos, su estatus y su riqueza. Ahora, todo lo que quedaba era su espíritu indomable, un barco y las habilidades impartidas por los numerosos tutores y entrenadores de su lujosa vida anterior. Mientras navegaba por las concurridas calles, sus ojos permanecían fijos en el templo Jedi a lo lejos. Era un símbolo de un poder y orden que alguna vez ejerció pero que ahora buscaba con un propósito diferente. Sin perder el paso, imitó la apariencia de un Jedi que pasaba, adoptando perfectamente sus rasgos y vestimenta con la habilidad innata de su especie. Este disfraz era su entrada al templo, un lugar en el que tuvo que infiltrarse para un trabajo que encontró por debajo de su estatus real pero que se vio obligada a realizar por necesidad. ¿Las chicas tienen que comer? La misión actual de RKLLL era degradante para alguien de su posición anterior, pero no tenía otra opción. La persona que la había contratado, Ebony Maw, le inspiró un terror del que no podía deshacerse. La tarea era simple pero desalentadora. Localizar a una joven llamada Gamora y, si es posible, traerla de regreso. El pago por este trabajo fue sustancial, suficiente para sostenerla mientras descubría su próximo paso en una galaxia que le había quitado todo. Deslizándose por las grandes entradas del templo sin ser visto en medio de las idas y venidas de los Jedi reales, RKLLL se movió con precaución. Sus pensamientos eran un torbellino de estrategia y supervivencia, centrados por completo en su objetivo. Luego, según quiso el destino, Peter salió de la cámara del consejo, sumido en sus pensamientos sobre las recientes deliberaciones. Distraído por el peso de las decisiones que se tomaban y las alianzas que se estaban formando, chocó con RKLLL. En el momento en que su piel se tocó, una sacudida de conexión inesperada surgió entre ellos. Peter, desconcertado, se vio sumergido en una visión que no era la suya. Una visión vívida y desgarradora del pasado de RKLLL. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Vio el mundo natal de los Skrull mientras caía en manos de los Kree, el caos, la destrucción, la pérdida. Sintió la profundidad de la desesperación de RKLLL, el día en que su vida fue irrevocablemente alterada, el día en que su familia fue asesinada y solo ella sobrevivió. La visión terminó tan rápido como había comenzado, dejando a Peter tambaleándose, mirando a los ojos de la mujer que tenía delante. RKLLL, por su parte, estaba igualmente conmocionada, sin tener idea de lo que acababa de pasar, ni de por qué este chico la estaba mirando tan intensamente. ¿Vio a través de mi disfraz? Viendo que la reunión con Nova Prime estaba llegando a su fin, una alianza tentativamente forjada en medio de la inminente amenaza de Thanos y la persistente sombra del conflicto Kree, Peter salió silenciosamente de la reunión, su presencia ya no era necesaria. Al salir al pasillo, la puerta se cerró detrás de él y Peter se topó con una figura en el pasillo.
Al girarse rápidamente, se encontró cara a cara con una mujer familiar vestida con la modesta túnica de un Jedi, sus rasgos sencillos pero momentáneamente agudizados por la sorpresa. Su choque accidental le provocó un escalofrío, no por la colisión sino por algo mucho más desconcertante. Con los ojos vidriosos, Peter se encontró sumergido en una visión vívida y desgarradora del pasado. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Fue testigo de la catastrófica caída del mundo natal de los Skrull bajo un implacable asedio de los Kree. A través del caos y las explosiones cegadoras, vio el Palacio Real, una estructura que alguna vez fue majestuosa, ahora envuelta en llamas. En medio de los gritos y el avance despiadado de los soldados Kree, vio al padre de RKLLL, el emperador, defendiendo valientemente la entrada, solo para ser abatido por una despiadada andanada de explosiones de energía. Su madre, majestuosa y desafiante hasta el final, fue acorralada y ejecutada sin ceremonias. La devastación fue completa y, a pesar de todo, sintió que la profundidad de la desesperación de RKLLL lo invadía. Su mundo destrozado, su familia desaparecida, dejándola como la única superviviente en medio de las ruinas. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a Peter aturdido por un momento, con el corazón latiendo con fuerza por el dolor compartido de la pérdida. Miró fijamente a los ojos de la mujer que tenía delante, entendiendo la inmensa carga de su pasado, así como el hecho de que ella no era quien parecía ser. Lo siento. Peter se recuperó rápidamente, parpadeando ante la brillante luz del pasillo, mirando fijamente los grandes y cautelosos ojos de la mujer. ¿Estás bien?, preguntó, su voz más preocupada de lo que pretendía, su corazón palpitaba con los ecos de sus recuerdos. La mujer, RKLLL, aunque todavía no sabía su nombre, asintió lentamente, enmascarando su confusión. Estoy bien. Pero debería irme. Cuando RKLLL iba a pasar junto a Peter, de repente, otro Jedi apareció al final del pasillo, con paso decidido y sus ojos iluminados al reconocer a la mujer que RKLLL estaba personificando. Maestra Yelana, ahí está. Esperaba discutir con usted los recientes hallazgos del archivo, gritó, con un tono amistoso pero insistente. RKLLL se puso rígido, la sorpresa evidente en su postura cuando el Jedi se acercó, hablándole como si la conociera bien. Sus ojos parpadearon como un animal enjaulado, una ansiedad silenciosa oculta bajo un barniz de calma. Peter notó el ligero pánico detrás de su fachada y se dio cuenta de que su disfraz corría el riesgo de ser descubierto. Entrando rápidamente, extendió el brazo y colocó una mano amistosa sobre su hombro. En realidad, la maestra Yelana estaba a punto de ayudarme a encontrar algo en los archivos, intervino suavemente, su voz transmitía suficiente confianza como para detener al Jedi que se acercaba. ¿Te importa si ella te alcanza más tarde? El Jedi hizo una pausa, una expresión de confusión cruzó por su rostro, pero asintió. Por supuesto. Siempre podemos hablar en otro momento, respondió, aunque de mala gana, antes de darse la vuelta y regresar por el pasillo. Peter se volvió hacia RKLLL con expresión comprensiva. Busquemos un lugar privado para hablar, sugirió en voz baja. Guiándola suavemente por el codo, la condujo a una habitación apartada al final del pasillo, lejos de las miradas y oídos curiosos del templo. Confundida, ya que no sabía por qué Peter la estaba ayudando, RKLLL le permitió llevársela, aunque con vacilación. ¿Realmente vio a través de mi disfraz? Una vez dentro de la pequeña habitación con poca luz, Peter cerró la puerta suavemente detrás de ellos, asegurando su privacidad. Está bien, deberíamos estar a salvo aquí por un momento, dijo, girándose para mirarla completamente. Ahora, maestra Yelana, su voz estaba llena de sarcasmo. Fuera. ¿Quién eres realmente y qué estás haciendo aquí? No estoy seguro de qué estás hablando, respondió RKLLL, su voz firme pero teñida con una corriente subyacente de tensión. Su mente se aceleró, sopesando el riesgo de mantener su disfraz frente a la posibilidad de que Peter realmente lo hubiera descubierto. Peter se limitó a mirarla y una leve sonrisa se formó en sus labios. Sus ojos, conocedores y divertidos, no vacilaron. Vamos, sé que no eres la maestra Yelana, porque si lo fueras me habrías reconocido cuando nos topamos. Ahora deja de hacerme perder el tiempo. ¿Quién eres? Al ver que la negación era inútil y sabiendo que su tapadera había sido descubierta, RKLLL hizo lo único que le quedaba por hacer. Pasó a la ofensiva. Con un movimiento rápido, se despojó del disfraz de Jedi y su apariencia se transformó fluidamente hasta que se reveló su verdadera forma.
Su piel se volvió de un verde intenso y sus rasgos se agudizaron hasta convertirse en las líneas majestuosas pero feroces de un Skrull. Sin decirle una palabra, se abalanzó sobre Peter, sus movimientos rápidos y mortales, un marcado contraste con su comportamiento previamente tranquilo. Peter, sin embargo, parecía casi indiferente mientras esquivaba sin esfuerzo sus ataques. Sus ojos se detuvieron en ella, no solo con precaución sino con un toque de admiración por la feroz belleza que tenía ante él. ¿En serio? ¿Es así como tratas a todos los tipos que intentan ayudarte?, preguntó Peter, agachándose bajo un golpe particularmente agresivo. ¿O es solo porque soy muy guapo? RKLLL, frustrado por su facilidad para evitar sus ataques, hizo una pausa y respiraba con dificultad. ¿Por qué no te defiendes? ¿Y por qué me ayudas?, espetó, su postura defensiva pero preparada para más ataques. Peter se encogió de hombros y su expresión se volvió juguetona. Tal vez solo tengo curiosidad. O tal vez, continuó, bajando ligeramente la voz mientras daba un paso atrevido hacia ella, estoy considerando invitarte a salir. Ya sabes, una vez que dejes de intentar matar a mí, sugirió, comiéndose con los ojos sus orejas puntiagudas, lo que le recordó el hentai de elfos que leyó en su vida anterior. RKLLL se detuvo, desconcertado por su audacia. La habitación quedó en silencio, salvo por el débil ambiente del templo fuera de la habitación. Sus puños se cerraron y se abrieron, una tormenta de conflicto arrasaba dentro de ella. ¿Hablaba en serio? ¿Era esto algún tipo de táctica? Sin embargo, había una seriedad en su tono que la desconcertó. No salgo con niños, dijo finalmente, con voz clara pero todavía llena de desafío. La sonrisa de Peter se hizo más amplia. Bueno, hay una primera vez para todo, dijo, moviendo los ojos aburrido y sugestivamente. Pero antes de llegar a eso, tal vez puedas decirme por qué estás realmente aquí. Y si eres sincero, puede que no te delate a los otros Jedi. RKLLL sopesó sus opciones. Con su tapadera descubierta y este extraño joven frente a ella, tal vez era hora de reconsiderar su estrategia. Lentamente, bajó la guardia y su postura se relajó cuando decidió arriesgarse. Bien. Lo primero es lo primero, comenzó RKLLL, su voz se tranquilizó mientras ordenaba sus pensamientos. Soy RKLLL, ex emperatriz del Imperio Skrull. Hizo una pausa, esperando una reacción. Un grito ahogado, una mirada de asombro, cualquier cosa que indicara reconocimiento de su antigua estatura. En cambio, Peter se limitó a asentir, con expresión inmutable, casi indiferente. Encantado de conocerte, RKLLL. Soy Peter Quill. Entonces, ¿por qué está una ex emperatriz merodeando por el templo Jedi? Su decepción era palpable. Había esperado que su título impresionara o al menos despertara cierta preocupación. Pero la conducta tranquila de Peter permaneció intacta. Había visto su pasado, el peso de su pérdida y la caída de su imperio en su visión, pero RKLLL no era consciente de ello. Para ella, parecía que su identidad real ejercía poca influencia sobre él. Ya que lo preguntaste tan directamente, continuó, su voz con una mezcla de resignación y un toque de respeto por su franqueza, un hombre llamado Ebony Maw me asignó una tarea. El tono de RKLLL se volvió más oscuro ante la mención del nombre de Maw, insinuando el miedo que él le inspiraba. Mientras pronunciaba el nombre de su empleador, Peter lo reconoció de inmediato y su comportamiento cambió a una mirada de preocupación al darse cuenta de que esto conducía de nuevo a Thanos. ¿Qué está haciendo?, se preguntó Pedro. ¿Por qué enviarla cuando él mismo podría venir aquí? Me encargó infiltrarme en el templo Jedi para localizar a una chica llamada Gamora. Debo recuperarla y llevársela, pero si eso es imposible, tengo que confirmar su condición antes de informar. Explicó RKLLL, su mirada se movía para evaluar la reacción de Peter. La paga es buena y el tipo era aterrador, por decirlo menos, así que acepté el trabajo. Eso es todo. Peter escuchó atentamente, su mente reconstruyendo las implicaciones de la misión de RKLLL. Gamora, pensó, la favorita de Thanos. Si Thanos optó por el sigilo en lugar de un asalto directo para recuperar o controlar a Gamora, sugirió una estrategia inusualmente cautelosa para el titán loco. ¿Tiene que ser porque no tiene las gemas del infinito en este universo? Esta comprensión alivió parte de la tensión que se había estado acumulando dentro de Peter desde que surgió la amenaza de Thanos. Si Thanos estaba concentrado en extraer a Gamora silenciosamente, tal vez un ataque a gran escala no fuera tan inminente como pensaba.
Esta posibilidad supuso un sutil alivio para Peter, permitiéndole considerar sus próximos pasos sin la presión inmediata de una fatalidad inminente en el horizonte. Una vez que RKLLL terminó su explicación, se movió inquieta y sus ojos se dirigieron hacia la puerta. ¿Puedo irme ahora? Te lo he contado todo. Necesito encontrar a esa chica antes de que regrese la verdadera maestra Yelana. Peter se paró frente a la puerta, bloqueando su camino. Espera un segundo. ¿Qué sucede cuando te encuentras con Mau y él se entera de que fallaste en tu misión? Su tono era serio, un marcado contraste con las bromas juguetonas de antes. RKLLL frunció el ceño y apretó los labios. No voy a fallar, afirmó, con un toque de desafío en su voz. Pero lo eres, respondió Peter con calma. Porque no te dejaré secuestrar a Gamora ni siquiera verla, de hecho. Puedes irte pacíficamente, como acordamos, pero eso es todo. Se dio cuenta de su situación y la compostura de RKLLL flaqueó. Sabía que regresar a Mau con las manos vacías, o peor aún, sin información alguna, probablemente sería una sentencia de muerte. La tensión en la habitación aumentó mientras ella procesaba sus limitadas opciones. Al ver su angustia, Peter ofreció una solución. Escucha, realmente quiero ayudarte. Entonces, ¿qué tal esto? Lo arreglaré para que puedas ver a Gamora desde lejos, tal vez incluso tomar algunas fotos de ella, pero a cambio, necesito información. ¿Qué tipo de información? Preguntó RKLLL, con tono cauteloso. Peter se apoyó contra la puerta, cruzándose de brazos mientras consideraba qué sería lo más valioso. Para empezar, ¿cómo se puso en contacto contigo Mau? ¿Dónde se conocieron? Y, lo más importante, ¿dónde se supone que os encontraréis después de haber completado vuestra misión? Esa última pregunta fue, con diferencia, la más crucial de todas. Después de todo, si supieran dónde estaría Mau, podrían tener la oportunidad de asestar un golpe significativo a las fuerzas de Thanos. Sin Cordus, Próxima y, finalmente, Ebon y Mau, Thanos lo pasaría mucho más difícil en el futuro. Peter planeó su primer asesinato, con una sonrisa irónica en su rostro. Revan estaría muy orgulloso de mí. RKLLL frunció el ceño, asimilando los peligros potenciales que entrañaba cada opción. Por un lado, fallar en su misión ciertamente la conduciría a su desaparición. Por otro lado, traicionar a Mau ante Peter, que era claramente un enemigo de su empleador, planteaba un riesgo diferente pero igualmente letal. Cada pieza de información compartida podría ser un salvavidas o una soga alrededor de su cuello. La idea de traicionar a Mau le erizaba la piel de miedo. Su retribución sería rápida y despiadada. Sin embargo, ella no tenía muchas opciones al respecto. O regresó con las manos vacías o desempeñó el papel de agente doble. Finalmente, asintió lentamente y la decisión se consolidó en su mente. Mau me contactó a través de un canal seguro creado para personas como yo que están dispuestas a hacer trabajos como estos. Nos reunimos en una nave anodina que orbitaba Naluta, donde él personalmente me dio la mitad del pago. En cuanto a dónde estamos se supone que nos reuniremos, hizo una pausa, respirando profundamente, está planeado para una estación remota en el borde exterior, las coordenadas se darán solo después de que confirme la finalización de la misión. Peter asintió, procesando la información. Ese es un buen comienzo. RKLLL miró a Peter, con un rastro de desesperación en su mirada. ¿Puedo ir ahora? Peter asintió, claro, pero primero, dijo, regresando su sonrisa coqueta. ¿Qué tal esa cita? Después de ser rechazado nuevamente por RKLLL por ser demasiado joven, lo que molestó muchísimo a Peter, dejó a un lado sus hormonas adolescentes para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Él la ayudó a capturar las fotografías necesarias de Gamora desde la distancia, asegurándose de que pudiera cumplir al menos parte de su obligación con Mau. Antes de que pudiera irse, Peter insistió en conocer los detalles de su próximo encuentro con Ebon y Mau. De mala gana, RKLLL se quedó un poco más mientras enviaba el mensaje de que su misión estaba completa, lo que llevó a Mau a enviar las coordenadas del lugar donde se supone que se encontraría con él. De repente, un destello de preocupación cruzó por su rostro, lo que la llevó a detenerse por un momento. Se volvió hacia Peter y entrecerró ligeramente los ojos con sospecha. No planeas hacer nada imprudente con la información que te he dado, ¿verdad? ¿Cómo atacar a Mau o algo igualmente tonto que pueda poner mi vida en riesgo? Peter encontró su mirada, su expresión serena y su respuesta suave. No, le aseguró con una sonrisa fácil, mintiendo como un profesional. Solo estoy tratando de recopilar información para ayudar a los Jedi a comprender al hombre para el que trabaja Mau.
no se planean acciones directas. Bueno, técnicamente eso no es mentira. Todavía necesito convencer a Yoda y pensó. RKLLL pareció sorprendida al escuchar que Mao tenía un jefe, un detalle que no había considerado significativo hasta ahora. Sin embargo, ella no insistió más en el asunto. A diferencia de Peter, ella prefería no profundizar demasiado en los asuntos de los demás. Su objetivo era simple. Completar el trabajo, cobrar y seguir adelante con su vida intacta. Está bien, dijo RKLLL después de un momento, su tono todavía tenía un toque de escepticismo pero aceptó su respuesta. Solo recuerda, cualquier problema que surja de esto, vamos a tener un problema. Entendido, respondió Peter, su tono era sincero. No tendrás ningún problema por mi parte. Satisfecho con su seguridad, RKLLL asintió brevemente y estaba a punto de irse, pero antes de que pudiera, Peter la convenció de que le entregara su información de contacto. Y aunque ella se lo entregó porque estaban de acuerdo, sospechaba que él lo quería solo para poder seguir coqueteando con ella. Muy bien, RKLLL, entonces supongo que esto es un adiós. Por ahora, dijo Peter, su tono era una mezcla de profesionalismo teñido con su incipiente encanto. RKLLL asintió, su expresión era una mezcla compleja de alivio y preocupación. Sí, adiós, Kill. Y gracias, supongo. Por ayudarme a navegar en esta situación menos que ideal. Peter sonrió, en cualquier momento. Y oye, si alguna vez reconsideras esa fecha, aún no, lo interrumpió RKLLL con una leve sonrisa, suavizando el rechazo. Pero tal vez puedas llamarme cuando seas mayor, en realidad. Peter casi no creía lo que acababa de oír. Conteniendo la risa ante lo entusiasmado que de repente se volvió, RKLLL se encogió de hombros, quizás. Quizás no. Ella respondió crípticamente, disfrutando de las bromas juguetonas un poco más de lo que esperaba. Entonces te obligaré a hacerlo, Peter sonrió. Con un último asentimiento, RKLLL se giró y abandonó el templo, con pasos rápidos y decididos. Peter la vio irse, sintiendo una mezcla de satisfacción y anticipación, especialmente mientras ella balanceaba su trasero hacia adelante y hacia atrás, que parecía estar temblando un poco más de lo habitual. Maldita sea, el cerebro adolescente de Peter le hacía difícil apartar la mirada. Después de que ella se fue y sus hormonas disminuyeron, Peter se quedó allí por un momento, reflexionando sobre el peso de la información que ella le había proporcionado y el potencial que tenía. A pesar de sus promesas a RKLLL, una parte de él no pudo evitar considerar la ventaja estratégica de conocer la ubicación de Mao. Sabía la importancia de mantener a salvo a su nuevo aliado, pero la tentación de asestar un golpe decisivo contra las fuerzas de Thanos era demasiado buena para dejarla pasar. Apartándose altos pensamientos por el momento, Peter se dirigió a buscar a sus maestros, Mace Windu y Yoda, para informarles de todo. Mientras caminaba, ensayó lo que diría, preparándose para resumir no solo la información sobre Mao, sino también los riesgos y beneficios potenciales de actuar en consecuencia. Pero, lamentablemente, las decisiones que le esperaban no las podía tomar solo él. Ojalá estén de acuerdo conmigo. Peter estaba ante sus maestros Jedi, su informe acababa de concluir. El silencio que siguió fue pesado, reflejo del peso de sus palabras. Tanto Mace Windu como Yoda habían escuchado atentamente, con sus rostros grabados en una profunda contemplación. Cuando los últimos ecos de su voz se desvanecieron, fue Yoda quien habló primero, con voz firme e inequívoca. No, Peter, dijo Yoda, entrecerrando ligeramente los ojos. Aprobar este plan, no podemos. Mace Windu asintió con la cabeza, con expresión severa. Participar en una emboscada y un asesinato va en contra de los principios mismos de la Orden Jedi. Somos guardianes de la paz, no sicarios. La frustración de Peter era palpable cuando argumentó que tenían la oportunidad de asestar un golpe significativo a Thanos al apuntar a uno de sus generales clave. Sin embargo, no cambiaron de opinión. Yoda reconoció las intenciones de Peter, pero advirtió contra acciones que podrían llevarlos por un camino oscuro, enfatizando la necesidad de una deliberación cuidadosa en lugar de decisiones apresuradas. Y justo cuando pensaba que no podía ser peor, Windu comenzó a reprender a Peter por su decisión de ayudar a alguien que se había infiltrado en el templo. Windu, con tono serio, se dirigió a Peter. Este fue un grave error de juicio, Peter, sintiendo el peso de la desaprobación de sus amos pero sin querer darse por vencido, continuó. Aunque no creo haberme equivocado, entiendo tus preocupaciones y me disculpo si he roto tu confianza. Dijo antes de volver al tema.
Pero necesitamos usar esta información de alguna manera, incluso si es solo para rastrear a Mao. Sin compromiso, solo vigilancia. Si sabemos a dónde va, podríamos descubrir la base de operaciones de Thanos. Necesitamos información crítica si queremos planear eficazmente contra él. Windu y Yoda intercambiaron una mirada, el primero frunció el ceño pensando. Después de un momento, Yoda habló. Debemos tener cuidado, pero estoy de acuerdo contigo. Windu suspiró y su postura se suavizó ligeramente. La vigilancia podría ser aceptable. Peter salió de la reunión con una mezcla de sentimientos dando vueltas en su interior. Hubo alivio porque habían acordado intentar rastrear a Mao, una decisión que podría proporcionarles información crítica sobre las operaciones de Thanos. Sin embargo, la molestia hervía a fuego lento con la misma potencia, derivada de su estricta adhesión a los principios Jedi que, en opinión de Peter, a veces parecían demasiado cautelosos, especialmente dada la amenaza inminente de Thanos. Su falta de voluntad para eliminar a Mao cuando tuvieron la oportunidad fue definitivamente una oportunidad perdida. Sin embargo, Peter sabía que seguir discutiendo sería infructuoso. Los maestros Jedi eran firmes en su filosofía, y ningún debate los llevaría hacia el asesinato, incluso si fuera lo más lógico y bueno que se pudiera hacer. Pero con un plan en marcha para al menos vigilar a Mao, Peter sintió que al menos estaban haciendo algún progreso, incluso si no eran los pasos agigantados que esperaba. Haciendo caso omiso de los pensamientos más pesados, Peter decidió no dejar que la situación le molestara más de lo debido. En una cosa tienen razón, reflexionó, actuar con prisas puede conducir a errores. Y no podemos permitirnos errores, no con Thanos. Esta aceptación pragmática le ayudó a volver a centrarse en lo que podían hacer en lugar de insistir en lo que no harían. Habían pasado 2 años desde que Peter se encontró con la impresionante emperatriz Skrull y los Jedi lograron colocar un rastreador en la nave de Ebon y Mau. Este movimiento estratégico les permitió localizar la base de operaciones del Titán Loco en extensiones inexploradas del espacio salvaje, aunque no han lanzado un ataque, al menos no todavía. Mientras tanto, Peter, ahora de 14 años y endurecido por innumerables batallas, luchó junto a su maestro, Mace Windu, en el frente de la guerra entre los Nova Corps y los Kree. Con su Walkman sonando sus canciones favoritas, Peter prácticamente bailó por el campo de batalla, sus movimientos fluidos y precisos, un marcado contraste con la sombría tarea de la guerra a la que se había acostumbrado. Igual reproducir Guerra de Edwin Starr igual. Absolutamente nada, Díganlo de nuevo, todos ustedes. Guerra, buen Dios. Absolutamente nada, escúchame, Tanto el maestro como el Padawan se ofrecieron como voluntarios para ayudar en el esfuerzo bélico hace aproximadamente un año. Y en ese tiempo, Peter había crecido en su rol, sus habilidades y pensamiento estratégico se habían agudizado por la experiencia de combate en el mundo real. Inicialmente, el Senado había estado furioso al enterarse de los tratos encubiertos de los Jedi con el Imperio Nova. Nunca habían aprobado ayuda militar para ayudar al Nova Corps, temerosos de enredar a la República en otro conflicto prolongado. Sin embargo, poco importó su desaprobación. Los Jedi habían estructurado el acuerdo de modo que la participación fuera totalmente voluntaria, y el Senado no podía impedir que los voluntarios Jedi se unieran a la causa. Además, el Imperio Nova había prestado una flota de naves y un contingente de soldados a los Jedi, todo ello sin coste alguno para la República, una medida estratégica que irritó aún más al Senado pero que los dejó impotentes para intervenir. Las tácticas de los Jedi aseguraron que las manos del Senado estuvieran atadas, permitiéndoles hacer poco más que expresar su descontento. En medio del caos de la guerra, Peter y Windu estaban uno al lado del otro en las llanuras marcadas por la batalla, sus figuras iluminadas por la implacable andanada de rayos láser que surcaban el cielo oscuro. A medida que las fuerzas de Kree avanzaban, los sables de luz de Peter y Windu danzaban en arcos cerrados y sincronizados. Vívidos rayos negros y morados que cortaban el aire, interceptando y desviando el fuego entrante con precisión, con el ejército Nova a sus espaldas. A su alrededor, el suelo estaba lleno de cicatrices de la guerra. Tierra quemada, rocas destrozadas y restos de guerreros caídos. Los dos Jedis movieron con pasos deliberados y calculados, con absoluta concentración mientras formaban un muro contra el ataque. Mientras los rayos láser surcaban el aire, sus sables movían no solo en defensa, sino también en feroces y amplios ataques que derribaban enemigo tras enemigo. El sonido del choque de metales y el rugido de las explosiones llenaron los alrededores.
Peter había aprendido mucho de Windu en los últimos 2 años, no solo sobre el combate sino también sobre el liderazgo y el peso de las decisiones tomadas en el fragor de la batalla. Cada escaramuza, cada victoria y cada derrota agregaron capas a su experiencia y habilidad. Muy pronto, el fuerte sonido del fuego desintegrador comenzó a desvanecerse cuando las fuerzas Kree restantes, al no ver ninguna posibilidad de victoria a la vista, gracias a la presencia de Peter y Windu, comenzaron a retirarse. Su retirada se aceleró con la llegada de refuerzos del Nova Corps. El cielo arriba. Cuando el polvo se asentó y los últimos Kree desaparecieron en la distancia, Windu desactivó su sable de luz y la hoja púrpura se retrajo con un suave silbido. A su lado, Peter se quitó los auriculares y el repentino silencio marcó el final de la escaramuza. Se volvió hacia Peter, que estaba recuperando el aliento, con su sable láser aún zumbando suavemente en su mano. En su mano izquierda sostenía el martillo de Ronan, que también había empuñado durante toda la guerra. Principalmente porque su aparición provocó a los Kree. Hubo un breve momento de silencio entre ellos, llenado solo por los lejanos gritos de victoria y los suaves gemidos de los heridos. Parece que nuestro trabajo aquí está hecho. Windu dejó escapar un largo y medido suspiro, su mirada estudiando al joven a su lado. ¿Estás listo para regresar al templo y enfrentarte al consejo? Dijo de la nada. Peter, ligeramente sorprendido por la pregunta, apagó su sable de luz y lo sujetó a su cinturón. Su rostro, manchado de suciedad y sudor, se volvió hacia él confundido. ¿Por qué? No estoy en problemas, ¿verdad? Por el contrario, respondió Windu, con una rara sonrisa rompiendo su comportamiento generalmente severo. Planeo recomendar al consejo que seas nombrado caballero Jedi. Tu crecimiento, especialmente en circunstancias tan espantosas, no ha pasado desapercibido. Los ojos de Peter se abrieron, la gravedad de las palabras de Windu se hizo evidente. ¿En serio? No estás jugando conmigo, ¿verdad? Parecía que fue ayer cuando él y Yoda lo estaban regañando por una razón u otra. Windu sacudió la cabeza y comenzó a caminar de regreso hacia su campamento temporal, donde esperaba su barco. ¿Por qué mentiría? Peter trotó ligeramente para alcanzarlo, su mente acelerada. Mierda, ¿hablas en serio, idioma? Reprendió Windu, con una pequeña sonrisa adornando sus labios. En los tranquilos rincones del espacio, a bordo de su nave que regresaba del campo de batalla, Peter escuchaba música mientras su maestro meditaba, reflexionando en silencio sobre su batalla más reciente. Sabía que Windu y la mayoría de los Jedi odiaban la guerra, pero de todos modos se ofrecieron como voluntarios, decididos a ponerle fin. A mí tampoco me gusta mucho, pensó Peter, a pesar de que fue él quien aconsejó al consejo que se uniera en primer lugar. Pero lamentablemente, hay que hacer algunas cosas. A medida que los pensamientos sobre la guerra se alejaban de su mente, Peter comenzó a estresarse por su próxima evaluación. Después de todo, sabía que el consejo no lo convertiría en caballero tan fácilmente, ya que un puñado de sus miembros no son precisamente grandes admiradores de su comportamiento. Aunque no pueden decir que no, se dijo Peter. Después de todo, su entrenamiento fue insuperable. Ningún Padawan podría jactarse de ser tan hábil y capaz como él. Igual juega esta Jinalibe de BG es igual. Bueno, se nota por la forma en que uso mi caminata. Soy un hombre de mujeres, no hay tiempo para hablar. Música alta y mujeres cálidas, me han dado patadas. Y ahora está bien, está bien. Y quizás mires para otro lado. Podemos intentar entender el efecto del New York Times en el hombre. El entrenamiento de Peter tanto con los Jedi como con los Sith había ampliado sus habilidades en varias dimensiones de la fuerza. Su habilidad en absorción de energía evolucionó significativamente, lo que le permitió extraer energía de ataques externos con facilidad, no solo mitigando el daño sino también reutilizando este poder para sí mismo, impulsándolo en la batalla. El arte de la autocuración, que alguna vez fue un proceso bastante rápido, ahora se había vuelto tan veloz que desconcertaba a la mayoría de los Jedi que lo presenciaban. Las heridas que habrían marginado a otros durante semanas simplemente lo retrasaron momentáneamente, ya que podía reparar sus tejidos y huesos en cuestión de segundos, dependiendo de la gravedad de la herida, por supuesto. Y gracias a la guerra, su concentración física y mental se agudizó notablemente. Durante las peleas, esta mayor concentración le permitía percibir y reaccionar ante las amenazas casi como si pudiera ver el futuro. La telequinesis, una piedra angular de sus habilidades en la fuerza, había pasado de una simple manipulación de objetos a un poder formidable que podía aplastar a docenas o incluso cientos de enemigos a la vez.
Su fuerte afinidad le permitió ejercer sus poderes con precisión y con un impacto devastador en el campo de batalla. Aunque todavía era relativamente nuevo en el Jedi Mind Trick, Peter había logrado grandes avances en la exploración y el dominio de este aspecto de la manipulación de la fuerza. Especialmente durante la guerra, ya que la información lo es todo, y todo lo que se necesita es un cree de mente débil para obtener todo tipo de información, lo que ha ayudado enormemente al Imperio Nova. El viaje de Peter hacia las prácticas oscuras de Sid Lightning resultó poderoso y peligroso, ya que las repercusiones emocionales del uso de tal fuerza pusieron en riesgo su equilibrio mental. Sin embargo, Force Light ofreció una forma de mitigar la oscuridad, permitiéndole a Peter ejercer sus poderes Sith sin mucha preocupación. Lo mismo ocurre con habilidades como de Ugly Sith. En términos de destreza marcial, Peter había dominado las formas de combate con sables de luz Shi y Choi Niman, integrándolas a la perfección en su estilo de lucha único. Junto a su sable de luz, empuñaba el martillo con forma de bastón de Ronan, el arma universal, que usaba con creciente competencia. Su presencia no solo aumentó su efectividad en el combate sino que también sirvió como herramienta psicológica contra los Kree. Y eso no fue todo. Peter no solo mejoró sus habilidades, sino que también aprendió otras nuevas. Entre las habilidades más nuevas que Peter practicó se encontraba Electric Judgment o Emerald Lightning. Este poder era similar al rayo Sith, pero podía usarlo frente a los Jedi sin preocuparse de ser quemado en la hoguera, o lo que sea que le hicieran a un Sith en estos días. Bajo la tutela de Yoda, Peter aprendió a manifestar esta energía en ráfagas de rayos de tonos verdes, una forma menos letal que podía incapacitar sin causar demasiado daño duradero. Aunque aún podría matar a alguien si le aplicara una descarga eléctrica durante un período prolongado de tiempo. Una de las habilidades más simples pero profundas que Peter había desarrollado era la psicometría, la capacidad de percibir la historia de cualquier cosa a través del tacto. Esta habilidad se había manifestado por primera vez sin querer durante su primer encuentro con RKLLL, pero ahora, después de una práctica rigurosa con los maestros Yoda y Windu, se había convertido en una herramienta a su disposición. Cada elemento que tocaba le susurraba su pasado, desde este mismo barco hasta el sable de luz en su cadera, podía acceder a su pasado, brindándole a Peter una conexión más profunda con el mundo circundante. Y aunque todavía domina el delicado arte de la comunicación telepática, Peter ha logrado avances significativos en los últimos 2 años. Anteriormente, sus intentos de forjar vínculos mentales en el campo de batalla habían fracasado, pero la perseverancia condujo a avances. Ahora podía comunicarse silenciosamente con Windu, coordinando sus estrategias sin pronunciar una sola palabra, razón por la cual se sentía tan cómodo usando su Walkman durante la batalla. Otra habilidad que ayudó en el campo de batalla fue el seguimiento de la fuerza, una habilidad neutral que le permitía seguir los rastros más débiles dejados por otros en la fuerza. Ya sea rastreando a un aliado perdido o a un enemigo que huye, Peter ahora podía sentir el camino que había tomado su presa, una técnica que esperaba que le resultara útil cuando inevitablemente también abandonara a los Jedi. Por supuesto, Peter no solo aprendió habilidades del lado de la luz. Después de todo, el encanto del lado oscuro estaba siempre presente. Bajo la tutela de Darth Revan, Peter se adentró en las peligrosas aguas de Dark Aura. Este poder del lado oscuro le permitió envolverse en un manto de energía oscura, ralentizando y debilitando a los oponentes cercanos mientras protegía sus propios movimientos, una herramienta poderosa pero peligrosa, que aún estaba dominando. Force Drain, otra habilidad del lado oscuro, todavía estaba en sus etapas incipientes para Peter. Podía sentir la fuerza vital de los demás, comprender su flujo y, en raras ocasiones, recurrir a ella, aunque con vacilación. Pero esta habilidad era un arma de doble filo, que ofrecía fuerza a costa potencial de su propia humanidad, a la que no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente. Sí, usaré esto durante las emergencias. Quizás la más exótica de sus nuevas habilidades fue Mechuderu, una técnica del lado oscuro que otorgaba una comprensión intuitiva de los sistemas mecánicos. Inicialmente, Peter solo podía vincular su datapad para responder a sus pensamientos, pero el potencial era mucho mayor. El poder de controlar y manipular construcciones mecánicas prometía un nuevo nivel de interacción con la tecnología, algo que Peter necesitaba mucho, ya que no era el más experto en electrónica. Como mucho, podría construir un sable de luz y arreglar una nave, si tuviera el manual y las piezas, por supuesto. Pero con Mechuderu, su idiotez tecnológica podría arreglarse, o al menos mitigarse, razón por la cual ha estado poniendo tanto esfuerzo en ello durante estos últimos años. De repente, Peter se animó cuando la canción cambió.
Igual reproducir, eres mi mejor amigo de Queen igual. Lo que este mundo pueda darme. Eres tú, eres todo lo que veo. Oh no, ahora me haces vivir, cariño. A pesar del conflicto en curso y de su ausencia de Coruscant, Peter ha hecho todo lo posible para mantener sus relaciones con los que están en el templo. Sus interacciones con Ayla se redujeron a mensajes de larga distancia y llamadas a través de la tapas, lo que los entristeció a ambos, pero aún así se reunían en el templo cuando podían. Ambos fueron Padawans durante tiempos de guerra, así que fue difícil, pero hicieron lo mejor que pudieron. Mientras tanto, en el templo, la dinámica de Gamora y Nebula había sufrido una transformación significativa. Las hermanas habían llegado a una nueva fase de su relación. Gracias a la mediación ocasional de Peter y a sus propios esfuerzos, habían aprendido a coexistir pacíficamente, logrando entablar breves conversaciones sin intentar matarse entre sí. Por supuesto, el progreso fue lento, extremadamente lento, pero parecían ir en la dirección correcta. Y, por supuesto, dado que no fueron expulsados del templo, eso significa que tanto Gamora como Nebula se habían convertido en Jedi, superando el escepticismo inicial sobre su edad y antecedentes, aunque todavía no son Padawans. Sorprendentemente, el recuento de midichlorianos de Nebula superó al de Gamora, un hecho que Nebula utilizó como arma tan a menudo como pudo, recordándole constantemente a su hermana su superioridad. Después de todo, ella nunca fue la mejor hermana, así que este fue una experiencia nueva y maravillosa para ella. Con suerte, no han recaído mientras estuve fuera, oró Peter, ya que la última vez que partió para una misión, tanto Gamora como Nebula de alguna manera se habían vuelto uno contra el otro, dejándolo a él para arreglar todo una vez más. Aparte de sus amigos y familiares Jedi, Peter también se ha mantenido en contacto con RKLLL, la bella emperatriz Skrull. Su comunicación, alguna vez coqueta y superficial, había madurado con el tiempo. Peter respetó sus deseos de mantener las cosas amigables por ahora, reconociendo la importancia de la paciencia y el momento oportuno en las relaciones, especialmente dada la diferencia de edad, ya que Peter parecía tener algo con las mujeres maduras. Hablando de RKLLL, pensó Peter mientras tomaba su tapa y le enviaba un mensaje. El zumbido de los motores de la nave proporcionó un telón de fondo rítmico mientras atravesaba la oscuridad salpicada de estrellas del espacio y su destino aparecía en el horizonte. Peter se sentó en silenciosa contemplación, su mente acelerada ante la perspectiva de convertirse en un caballero Jedi. Si me hacen caballero, finalmente podré irme cuando quiera, pensó, con su objetivo a la vista. Cuando el templo apareció a la vista, una estructura magnífica bañada por la luz de los soles de Coruscant, los nervios de Peter hormiguearon por la anticipación. El viaje desde el campo de batalla hasta este momento parecía surrealista, un camino marcado tanto por sus logros como por la cruda realidad de la guerra. Al aterrizar, Peter y el maestro Windu se dirigieron directamente a la cámara del consejo, una vasta sala con ventanas altísimas y un semicírculo de asientos en los que se encontraban las sabias figuras del consejo Jedi. El aire estaba cargado de tensión cuando las miradas de los miembros del consejo se fijaron en ellos, algunas no tan acogedoras como otras. 1, 2, 3, Peter contó a todos los miembros del consejo a los que parecía no gustarles, constituyendo alrededor de una cuarta parte de la sala. ¿Eso no es horrible? El maestro Windu comenzó la sesión informativa con un relato detallado de su colaboración estratégica con el Nova Corps. Habló de las feroces escaramuzas hasta la retirada final de las fuerzas Kree, enfatizando el papel crítico que jugó Peter en cada fase de la batalla. Su valentía y habilidad no solo han cambiado el rumbo de la batalla sino que también han salvado innumerables vidas, afirmó Windu, su voz resonó en el silencio de la cámara. Mientras el consejo absorbía esta información, los ojos de Yoda, siempre perspicaces, se posaron en Peter. Has crecido mucho. Véalo, nosotros podemos. Peter le devolvió la sonrisa, pero pronto se encontró moviéndose incómodo bajo el escrutinio del resto del consejo. El peso de sus miradas, llenas de juicio y expectación, era palpable. El maestro Windu luego respiró hondo antes de dar su recomendación. Es por estas razones, y más, que creo que Padawan Key está listo para ser nombrado caballero Jedi. Un murmullo recorrió el consejo, algunos miembros asintieron con la cabeza, mientras que otros parecieron fruncir el ceño en señal de desaprobación. La decisión de elevar a un Padawan del campo de batalla directamente al título de caballero fue rara y no exenta de controversias. El maestro Windu le indicó a Peter que se pusiera de pie en el centro de la habitación. Mientras daba un paso adelante, Peter sintió el peso de la mirada del consejo, los ojos de cada miembro parecían sondear su esencia misma.
Padawan Ki ha demostrado una valentía y una perspicacia estratégica excepcionales, afirmó Windu. Sus acciones han contribuido directamente a salvar innumerables vidas y acercarnos a una resolución del conflicto, cree. Mientras Windu hablaba, Peter escudriñó la habitación, captando una mezcla de gestos de asentimiento y ceños fruncidos escépticos. Sabía que su viaje había sido poco convencional, sus métodos a veces poco ortodoxos, lo que le había ganado tanto admiradores como detractores dentro de estos muros. La voz de Yoda, clara pero suave, llenó la cámara a continuación. Veo el potencial en él, lo veo. Se ha convertido en un líder, guiado por la fuerza, pero consciente de sus rincones oscuros. Sin embargo, no todos quedaron convencidos. Un Jedi de aspecto severo, el maestro Ki-Adi-Mundi, levantó una mano para llamar la atención. Si bien nadie duda de su coraje, debemos considerar su impulsividad y su papel directo en la escalada del conflicto, cree. ¿Es este el temperamento que buscamos en un caballero Jedi? Voces de acuerdo tarareaban entre algunos de los miembros del consejo, y sus preocupaciones eran palpables. Otro miembro del consejo añadió. ¿Y qué hay de sus apegos? Sus estrechos vínculos con la Padawan Ayla, así como con los iniciados Gamora y Nebula. Estas relaciones nublan su juicio. Otro habló, uniéndose a las críticas. No olvidemos la muerte de Ronan el Acusador y los hijos de Thanos. Sus acciones no nos han traído más que problemas. Peter sintió una punzada de frustración mientras soportaba en silencio sus palabras punzantes. Siempre había actuado en defensa propia, por lo que el comentario sarcástico sobre Ronan y el resto era completamente infundado. Y sus amistades aún no han influido en él de manera perjudicial, aunque probablemente lo harían en algún momento. Sin embargo, a él realmente no le importaba. Después de todo, él era un Jedi gris. No creía todas las tonterías que esta gente decía cada hora. Fue entonces cuando Peter decidió hablar, su voz firme pero cargada de un matiz de emoción. Maestros, cada acción que he tomado, aunque pueda parecer radical, fue en defensa de la paz y la vida. El conflicto Nova exigió decisiones difíciles, que yo no tomé en primer lugar. Simplemente les aconsejé. Como para mis amigos, son mi fortaleza, no mi debilidad. Me recuerdan por qué luchamos. Para proteger, nutrir, preservar. Si estar conectado con los demás es un error, entonces lo soportaré con gusto. La cámara quedó en silencio, sus palabras flotando pesadamente en el aire. Los ojos de Peter se encontraron con los de Yoda, buscando alguna señal de apoyo. El viejo maestro Jedi asintió levemente, en un gesto de silenciosa aprobación. El maestro Windu volvió a dar un paso adelante y puso una mano en el hombro de Peter. Esta guerra nos ha cambiado a todos, para bien o para mal. Nos ha empujado a reconsiderar lo que significa ser un Jedi. Peter encarna ese cambio. Siguió una larga pausa, llena de deliberaciones susurradas y miradas contemplativas. Finalmente, Mace Windu se dirigió al consejo una vez más. Hemos escuchado los argumentos, visto la evidencia de su crecimiento. Es hora de que decidamos si ese crecimiento es suficiente para ganarle el título de caballero Jedi. Con eso, le pidieron a Peter que saliera de la habitación, la puerta se cerró detrás de él con un silbido que parecía hacer eco de los fuertes latidos de su corazón. Afuera, se apoyó contra la fría pared, cerrando los ojos, mientras las voces de sus mentores y acusadores se mezclaban en su mente. La gran cámara del Consejo Jedi estaba envuelta en un pesado silencio, las estrellas del exterior arrojaban un brillo sereno sobre las figuras deliberantes del interior. Después de que se aprobó la votación, permitiendo que su Padawan se convirtiera en caballero con una estipulación, el maestro Windu tomó asiento en el consejo, su presencia imponente pero pensativa mientras hablaba. Antes de que volvamos a llamar al Padawan Ki, comenzó, su voz resonó levemente en las altas paredes, hay otro asunto que debemos abordar. Es hora de que discutamos si Peter está listo para conocer su destino potencial como el elegido. Murmullos llenaron la habitación, algunos de sorpresa, otros de preocupación. El concepto del elegido siempre había estado envuelto en misterio y especulación, una profecía que hablaba de una figura destinada a traer equilibrio a la fuerza. Que pudieran estar ahora en la cúspide de este momento era a la vez emocionante y aterrador. El maestro Ki-Adi-Mundi fue el primero en romper el silencio. ¿Estamos seguros de que él es de quien habla la profecía? Sus habilidades son notables, sí, pero la falta de un padre y su alto recuento de midichlorianos por sí solos no son suficientes para confirmar un título tan significativo. Sus palabras provocaron un debate entre los miembros. Algunos asintieron con la cabeza, temerosos de imponer una carga tan pesada a alguien que, a pesar de sus logros, a menudo bordeaba los límites de la ortodoxia Jedi.
El maestro Yadle, sin embargo, habló en defensa. Si bien el enfoque de Peter puede ser poco ortodoxo, ha demostrado un equilibrio dentro de sí mismo y una resistencia incomparable. Estos podrían ser signos del elegido, como se predijo. La sala cayó en la contemplación una vez más, cada miembro sopesando la gravedad de su posible decisión. Fue el maestro Yoda quien finalmente cambió el rumbo. Su pequeña figura, aparentemente frágil pero imbuida de una inmensa sabiduría, se levantó lentamente, su voz firme pero tranquilizadora. Claro, no podemos estarlo, pero negar, no podemos, que Peter Quill puede ser lo más cerca que hemos estado del elegido. Son tiempos sin precedentes, y tal vez, medidas sin precedentes que requieren. Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Estaba claro que la opinión de Yoda tenía un gran peso, y sus años de sabiduría sirvieron como guía durante tanto tiempo. El maestro Windu asintió, observando las reacciones del consejo. Entonces está decidido. Procedemos con cautela, pero debemos preparar a Peter para la posibilidad de su destino. Se ha ganado el derecho a saberlo, después de la prueba que le hemos planeado. El acuerdo llegó lenta pero decisivamente. Los miembros del consejo entendieron lo que estaba en juego y, si bien la decisión conllevaba riesgos, no podían permanecer en silencio para siempre. Cuando el debate se calmó, Windu hizo un gesto a un asistente, quien silenciosamente salió a buscar a Peter. Minutos más tarde, las puertas se abrieron con un silbido y Peter regresó a la cámara con expresión de cautelosa curiosidad. El maestro Windu no perdió ni un momento. Peter Quill, el consejo ha tomado una decisión. Su crecimiento y dedicación no han pasado desapercibidos y creemos que está listo para dar el siguiente paso. Es por eso que se le realizará una prueba final. Mañana emprenderá una misión, una prueba de tu preparación para convertirte en un caballero Jedi. Peter sonrió victoriosamente, absorbiendo la gravedad de las palabras de Windu. Gracias por creer en mí. Dijo, inclinándose respetuosamente ante el consejo, incluso ante los miembros a los que no les agradaba mucho. El maestro Windu continuó. A diferencia de tus misiones anteriores, te embarcarás en esta solo. Sin la guía de tu maestro ni el apoyo de tus compañeros Jedi. Es esencial que confíes únicamente en tus propios recursos y juicio. La sala quedó en silencio, permitiendo que el peso de esta declaración se posara sobre Peter. Siempre había tenido un compañero a su lado, un mentor que lo guiara y protegiera. La idea de salir solo era desalentadora pero emocionante. Un escalofrío de excitación se mezcló con sus nervios. Esta sería su oportunidad de demostrar no solo al consejo, sino también a sí mismo, que era capaz de valerse por sí mismo. Más aún, era una oportunidad para ejercer sus habilidades Sith libremente, sin los ojos vigilantes de otros Jedi para juzgar sus métodos. Captando el desafío que tenía ante él, Peter cuadró los hombros y se encontró con la mirada del maestro Windu con una nueva resolución. Cualquiera que sea la misión, la completaré, declaró con voz firme y segura. El maestro Yoda, observando la determinación del joven Padawan, asintió levemente, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Listo, puede que lo estés. Sin embargo, recuerda, siempre es una opción, el fracaso. Sucede, los accidentes suceden. Mal, las cosas pueden salir. Lo mejor es preservar tu vida y las vidas de quienes te rodean, que completar la misión, HMM. Peter absorbió las palabras de Yoda, entendiendo que esta prueba era más que solo destreza física y de la fuerza. Fue una prueba de su juicio. Cuando los miembros del consejo lo despidieron, Peter salió de la cámara con una mezcla de miedo y emoción luchando dentro de él. La puerta se cerró detrás de él con un susurro, aislándolo del consejo pero abriendo el camino hacia su destino. Regresó a su habitación, su mente corriendo con pensamientos sobre el próximo desafío. Por primera vez, estaría verdaderamente solo, sin más guía que la suya. Era una perspectiva desalentadora, pero en el fondo sabía que era la única manera de demostrar que estaba preparado para ser un caballero Jedi y algún día dejar a los Jedi por completo. Al acercarse a su habitación, lo último que Peter esperaba era una multitud. Sin embargo, cuando dobló la esquina, vio a Ayla, Gamora y Nebula esperándolo. Antes de que pudiera saludarlos, los oídos de Peter captaron el final de una discusión entre Gamora y Nebula. Sus voces, agudas y polémicas, llenaron el pasillo. ¿Por qué estás aquí, Gamora? Sabes que Peter es mi amigo, así que deja de hacer lo que sea que estés haciendo, espetó Nebula, su tono a la defensiva pero teñido de irritación. Gamora se burló, su voz a la defensiva. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú.
Ayla, a un lado, observaba con los brazos cruzados y su expresión era una mezcla de molestia y resignación. Estaba claro que esperaba una reunión más pacífica en lugar de entrar en una rivalidad entre hermanos. Peter suspiró profundamente mientras se acercaba. Lo último que necesitaba antes de su misión era mediar entre sus amigos que parecían haber regresado a sus viejas costumbres combativas. «Hola, chicas», gritó Peter, su voz cortando la tensión. Su presencia inmediatamente cambió la atmósfera. La discusión de Gamora y Nebula se detuvo abruptamente cuando se volvieron hacia él, sus expresiones se suavizaron. Mientras tanto, en la exuberante luna de Nerit, que orbitaba alrededor del desolado planeta Osus en el borde exterior, una pequeña aldea de Neti, una rara especie de seres sensibles parecidos a árboles, vivía en tranquilo aislamiento. Pero, lamentablemente, esta serenidad se vio abruptamente destrozada por la llegada de Cad Bane, un famoso cazarrecompensas de piel azul conocido por su crueldad y eficiencia. Contratado por una figura misteriosa conocida solo como el coleccionista, la misión de Bane era clara. Capturar un Neti para la exótica colección de su empleador. Inserte aquí una imagen de Cad Bane. Mientras Cad Bane se acercaba al asentamiento pacífico, sus ojos anaranjados se entrecerraron mientras todos los ojos se volvían hacia él, o más exactamente, hacia sus armas. Dando un paso adelante, intentó persuadir a la aldea Neti para que se uniera voluntariamente a la asamblea de coleccionistas. Es una transacción simple, dijo arrastrando las palabras, con voz suave mientras subestimaba la resolución de estos seres sintientes. Solo necesito a uno de ustedes, y mi empleador también está dispuesto a pagar un buen dinero. Piense en ello como un nuevo comienzo. Obviamente, los Neti se negaron a vender a uno de los suyos como esclavo. Su líder, una figura imponente con una corteza tan rugosa como un terreno desértico, respondió con una firmeza que coincidía con las antiguas raíces que lo anclaban al suelo. No somos objetos para comprar, vender o exhibir. Pertenecemos a esta tierra y aquí nos quedaremos. La frustración cruzó por los rasgos de Cad Bane y su paciencia se estaba agotando. La negociación rápidamente derivó en conflicto cuando los Neti se mantuvieron firmes. Bane, que nunca rehúye la violencia, sacó sus armas y abrió fuego. El aire se llenó del olor acre del fuego blaster mientras la pacífica arboleda se convertía en un campo de batalla. Uno a uno, los Neti cayeron, sus cuerpos golpeando pesadamente contra el suelo que los había nutrido durante siglos. Pronto, solo quedó uno. Un joven Neti, cuyos miembros temblaban como las hojas en una tormenta. Se arrodilló junto a las formas caídas de sus padres, con sus ramas marchitas y sin vida. Cad Bane se acercó al último superviviente y sus botas crujieron sobre la maleza. Lo siento, chico, murmuró, aunque el tono no transmitía ninguna simpatía real. Apuntó su aturdidor al joven Neti, preparado para completar su misión por cualquier medio necesario. El joven Neti, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y desafío, miró hacia la amenazadora figura de Cad Bane. En un estallido de desesperación y fuerza juvenil, gritó: «Soy Groot». Inserte una imagen de Groot aquí. Con esa declaración, extendió sus raíces en un golpe rápido y penetrante, intentando protegerse y vengar a su familia. Pero Cad Bane fue más rápido. El aturdidor se disparó, envolviendo al joven Neti en una red de descarga eléctrica que lo dejó inconsciente. Cad Bane, con un gruñido de satisfacción, se cargó la figura inerte de Groot sobre su hombro. El cazarrecompensas había asegurado su premio, indiferente a la tragedia que había causado en la otrora pacífica arboleda.